Dios les bendiga a todos, hermanos, los que nos sintonizan, bienvenidos. Un culto de mujeres, amén. Están las mujeres valientes. Gloria a Dios. Las valientes han venido, ¿verdad? Y usted que se ha quedado pues ahí en su casa y está sintonizando este medio, pues sea bienvenido también. Usted que nos sintoniza, amigo y amiga, bienvenido. Vamos a leer la palabra de Dios para meditar en unos versículos, hermano, que el Señor nos ha permitido leer esta hora. Jueces capítulo 4, vamos a leer versículo 1 al 10. Jueces capítulo 4, versículo 1 al 10. El tema de este mensaje, hermanos, mujeres que cumplen el propósito de Dios. Mujeres que cumplen el propósito de Dios. Gloria al Señor. Jueces capítulo 4, versículo 1 al 10 dice: 4, 1 al 10, gloria al Señor. Para los que no lo han encontrado, les damos unos minutos. Gloria al Señor. Dice la palabra: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes, y junto a Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que Él nos ministre, que Él envíe su palabra, que Él haga una obra maravillosa en nuestros corazones. Padre, gracias esta noche, Señor, por este privilegio grande que nos da, Señor, de venir ante ti, postrarnos ante tu presencia, adorar tu nombre, darte gloria, darte honra, Señor. Esta hora, Señor, hemos leído tu palabra, que rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestra vida, nuestro corazón, que traigas, Dios mío, una bendición, Señor, a cada vida, a cada corazón, a cada uno de los que estamos aquí, de los oyentes, Dios mío. Obra tú, Señor, y revela tu voluntad, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Cristo. Amén y amén. Mujeres que cumplen el propósito de Dios. Aleluya. Mujeres valientes, mujeres esforzadas, mujeres, hermanos, que toman ellas mismas la labor de hacer una obra, hermano, que Dios les permite.
porque es maravilloso que veamos la actitud de una mujer, hermano, valiente, esforzada, una mujer comprometida con el propósito divino, comprometida, hermano, con el mandato de Dios. Amén. Porque, hermano, las mujeres, vemos nosotros que hoy en día en las congregaciones hay más mujeres que hombres. Amén. Por eso el culto de mujeres bajo la unción, porque siempre en las congregaciones vamos a ver nosotros más número de mujeres que de hombres. Siempre, si nosotros vamos a alguna congregación, vamos a ver esa diferencia, hermano, porque hoy en las congregaciones hay más número de mujeres que de hombres. El llamado de Dios es, hermano, para las mujeres que cumplen el propósito de Dios, que ven hacia ese blanco perfecto que es Cristo, y que son mujeres que no se desaniman, hermanos, para cumplir la voluntad de Dios. Son mujeres que no se doblegan ante, hermanos, las adversidades que el enemigo quiera ponerles en su camino, entorpecerles. Y eso se da en la vida de la mujer cristiana, hermano. Se da muchas veces, porque quizás en ocasiones los dos son cristianos, pero quizás la más valiente, la más aguerrida es la mujer en el hogar. Es la que para lo espiritual quizás lleva los pantalones, podríamos decir, ¿verdad? Porque los hombres quizás en algún momento somos quizás más quedados a buscar al Señor, o más acomodados, podríamos decir, hermano. Y muchas veces la mujer es la que pone el ánimo en el hombre. Muchas veces la mujer la que anima, es la más espiritual, la más valiente, hermano, la que no quiere que el enemigo le quite las bendiciones espirituales, las bendiciones que Dios tiene preparadas. Esas son las mujeres, hermanos, que son valientes, las que pelean esa batalla espiritual, las que luchan, hermano, por la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús, una esperanza que un día veremos, hermano, allá en la patria celestial. Esas mujeres, hermano, son valientes. Fíjense que aquí en este libro que hemos leído, Jueces, el periodo de los jueces, se daba, hermano, una situación bien difícil, bien tremenda para el pueblo de Dios, porque siempre, en todas las generaciones, hermano, ha habido la desobediencia de los hijos de Dios. Siempre ha habido y ha sido el obstáculo, hermano, para los hijos de Dios en la desobediencia. El pueblo de Israel se encontraba en un círculo vicioso, hermano, en este periodo de los jueces, porque Dios levantaba jueces con el objetivo de libertar al pueblo de Israel de su esclavitud, de, hermano, estar siendo subyugados por las naciones enemigas. El Señor siempre levantaba un juez para libertarles, pero cuando estaba ese juez, el pueblo de Israel, hermano, obedecía todo el tiempo de ese juez al Señor. Estaban obedientes, pero cuando aquel juez fallecía, hermano, venía el pueblo de Dios y volvía a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Volvía a alejarse, volvía a la idolatría, volvía a estar lejos de la voluntad de Dios. En la angustia, hermano, en la necesidad de que Dios le respondiera a su angustia, a estar en una condición de opresión por el enemigo, ellos clamaban al Señor. Ellos clamaban, hermanos, en su angustia, y Dios les oía. Y Dios así levantaba jueces para liberarlos.
Y si leemos todos Jueces, vamos a ver que el Señor siempre levanta hombres valientes, hombres aguerridos, hombres dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Pero en este caso vemos que son dos mujeres que cumplen el propósito de Dios. Mujeres que animan, hermano, a los hombres a buscar, a cumplir, a ser valientes, a oír el llamado de Dios, a oír el mensaje, a oír la voluntad de Dios, a escuchar que Dios tiene bendiciones preparadas para ellos. Así es Dios, hermano, Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, maravillosas. Pero muchas veces se necesita ser valiente, ser esforzado, cumplir ese propósito. Dios quiere hacer grandes cosas, hermano, en la vida de los cristianos, en la vida de la mujer, en la vida de los hombres. Pero ahí está la necesidad de cumplir ese propósito de Dios. Y Dios lo va a hacer con su iglesia, con su pueblo. Dios tiene grandes maravillas, hermano, que quizás no hemos visto porque somos aguacates, podríamos decir. Somos aguacatones, hermano, para hacer la obra de Dios. No somos valientes, nos desanimamos por cualquier cosa, nos desanimamos por cualquier tropiezo que pueda venir. Hermano, aquí nos encontramos en una situación bastante difícil. Y fíjese que Israel hacía lo malo ante los ojos de Jehová, dice el versículo 1. Después de la muerte de Ahab, dice, los hijos de Israel volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Después que el Señor los libertaba, no eran agradecidos, hermano. No, hermano, eran agradecidos con el favor de Dios. Hay que ser agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ellos eran libertados de la opresión del enemigo. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha hecho libres? Él nos ha hecho libres, hermanos, de la esclavitud, libres del pecado. Él nos ha dado vida y vida eterna. Él nos ha libertado de las cadenas. ¿Cuáles cadenas quizás nosotros teníamos? Usted lo sabe. Usted puede dar su testimonio. Usted puede decir de dónde el Señor lo arrebató, de las tinieblas a la luz admirable. El Señor nos ha dado una bendición grande a liberarnos. Entonces el pueblo de Israel, hermano, no era agradecido con Dios y volvían a hacer lo malo, dice. Pero ahí hay un problema, hermano, en el pueblo de Dios, porque volvían a hacer lo malo. Y dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero el pueblo de Israel lo que hacía es alejarse de Dios, era separarse de la voluntad de Dios, era separarse, hermano, de los propósitos de Dios, de seguir ese blanco perfecto, esa meta, hermano. Hay propósitos, usted y yo tenemos propósitos que el Señor nos ha trazado y nosotros sentimos cuál es el propósito de nuestro llamado. Usted personalmente siente para qué el Señor lo ha llamado al Evangelio. Usted, amigo que nos oye, usted siente a qué el Señor le está llamando. Usted, hermano, el Señor siente, usted siente para qué el Señor lo ha rescatado de las tinieblas a la luz. El pueblo de Israel había sido llamado con propósitos, hermano, pero ellos se alejaban del Señor. Ellos se separaban de ese propósito. Dios los entrega, hermano, en mano de los enemigos, dice el versículo 2. Y Jehová los vendió, dice, en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaban en Eroset Goín. Fueron entregados por su desobediencia en manos del enemigo, de los enemigos. Eso les pasaba al pueblo de Dios, hermano, que cuando se alejaban de Dios, ellos eran entregados en manos de los enemigos. O sea que eran corregidos por Dios.
eran corregidos para que ellos entendieran de dónde el Señor los había sacado, de dónde el Señor los libertaba, cuál era la vida que Él anhelaba que ellos tuvieran, cuál era la vida que ellos siguieran en pos de Él, una comunión con Él, una cercanía con Él. Fíjese que Dios a eso nos ha llamado, a estar cerca de Él, a acercarnos a Él, a buscarle. Pero muchas veces, hermano, con nuestro conducir nos alejamos de Él, con nuestro actuar nos alejamos de Él. Pero venía la corrección, hermano, de Dios para ellos, y los entregaba a los enemigos y los oprimían, hermano. Era tremendo quizás cuando ellos estaban esclavizados por el enemigo. Nosotros quizás aquí no menciona cómo ellos muchas veces eran esclavizados, o cuáles eran los castigos, cuáles eran, hermano, la manera en que los enemigos los tenían oprimidos. Pero dice aquí el versículo 4, el 3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados, dice, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Amén, por 20 años. Y fíjese que el pueblo de Dios quizás tenía miedo de este rey, porque quizás era un pueblo grande, hermano, porque tenía, dice allí, 900 carros errados, o sea que ese ejército era grande. Por eso, hermano, el pueblo de Dios se sentía atemorizado, se sentía subyugados, se sentían, hermanos, que no podían salir de esa situación, no podían salir de esa adversidad, de ese problema. Se sentían, hermanos, quizás pequeños ante la grandeza del ejército de este rey Jabín, del enemigo. Se sentían que, hermanos, quizás no tenían la fuerza, la capacidad, pero porque ellos lo veían humanamente. El pueblo de Dios, hermano, sí tenía la capacidad con la ayuda de Dios, pero ellos en su alejamiento no tenían, hermano, la visión espiritual, porque se habían alejado de Dios. Dice el versículo 4 y 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, dice, mujer de Lapidot, y acostumbraba, dice, sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. El Señor siempre levantaba jueces. En este caso era Débora, una profetisa, dice, la que gobernaba en ese tiempo, y a ella el Señor la había puesto como juez para que viera los problemas, hermano, del pueblo de Israel, y subían a ella, dice. Quiere decir que esta mujer, hermano, era una mujer que cumplía el propósito por el cual Dios la había enviado. Cumplía ese propósito, y vemos allí en sus características una mujer entregada, una mujer diligente, una mujer, hermano, entregada a la obra, entregada a los propósitos de Dios. Era una mujer valiente, una mujer que valía. Amén. Hay mujeres que valen, hermano, en el pueblo de Dios. Hay mujeres comprometidas, hay mujeres entregadas, hay mujeres valientes que cumplen ese propósito, y no importa, hermano, lo que tengan que hacer en casa, lo hacen ligero y se vienen para la iglesia. Esas son las mujeres valientes, las que vienen y saben que les toca hacer el aseo, vienen corriendo. Mujeres valientes que cumplen el propósito de Dios, mujeres valerosas que
saben que les toca servir y vienen. Esa era Débora, una mujer valerosa, valiente. Y hay, hermanos, mujeres que valen en el pueblo de Dios. Mujeres comprometidas, mujeres, hermanos, que no les importa el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Hermano, hay una promesa de Dios para las mujeres valientes que son diligentes en la obra de Dios. Hay galardones allá en la patria celestial. El Señor no se queda con nada. El Señor premia nuestro esfuerzo. Hay bendiciones grandes para el pueblo del Señor, para la mujer que es del Señor. Hay bendiciones maravillosas. Y cada mujer pues quizás ha tenido experiencias con Dios maravillosas. Dios les ha respondido, Dios les ha premiado. Dios premia, hermano, la diligencia. Dios premia, hermano, el que seamos diligentes, el que busquemos al Señor, el que nos comprometamos con Él. Y hoy en día así es, hermano. Muchas mujeres son las que lideran las casas misioneras, son las que están al frente, hermano, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Son las que pregonan el evangelio con su testimonio. Esta mujer era diligente, era una mujer llamada a hacer el propósito de Dios, y dice aquí la Biblia que ella era diligente en la voluntad de Dios. Y era una mujer también que animaba, hermano, a los demás a cumplir el propósito de Dios. Era una mujer que animaba a los demás a cumplir el llamado de Dios. Dice aquí el versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Quiere decir que este Barak estaba tranquilo, ¿verdad? Estaba tranquilo, quizás Dios ya le había hablado, pero él estaba tranquilo. No había, hermano, llevado a cabo el propósito por el cual Dios lo estaba llamando. Y Débora le dice aquí en el versículo, lo manda a llamar y le dice: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Quiere decir que Débora, hermano, lo anima a hacer la voluntad de Dios. Lo anima, hermanos, a cumplir el propósito por el cual él estaba allí, hermano. Que era, hermano, derrotar al enemigo. Que era vencer al enemigo y tener la victoria, hermanos. Tener la victoria ante un enemigo que quizás parecía grande en número, en carros errados, dice ahí la Biblia. Quizás ellos tenían las mejores armaduras, pero Barak había sido llamado, y Débora le anima, hermano, a cumplir ese propósito de Dios. Las mujeres muchas veces nos animan a nosotros, los hombres, a cumplir la obra de Dios. Las esposas muchas veces nos animan a cumplir la obra de Dios. Quizás nos fatigamos muchas veces, pero siempre hay una mujer valerosa, hermano, valiente, que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios, que nos impulsa a dar un buen testimonio ante los demás, que nos empuja, hermano, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén, así es. Muchas veces en la pareja, en los esposos, es la mujer la que impulsa al esposo, ¿va? La que lo anima. Vamos a la iglesia, congreguémonos, busquemos la obra de Dios, busquemos la gracia de Dios.
Débora también era una de esas mujeres que, hermanos, animaba a los demás, pero no se quedaba con solo animar. Versículo 9 dice: ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cades. Amén. Ella no se quedaba, hermano, solo con animar, ¿verdad? Sino ella iba también a hacer la voluntad de Dios, a cumplir el propósito del llamado de Dios. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿A qué nos ha llamado? A cumplir un propósito de Dios para nosotros. ¿Con qué propósito, hermano, hemos sido llamados? Fíjense que hemos sido llamados para anunciar, hermanos, la voluntad de Dios, para rescatar a los oprimidos por el enemigo, para rescatar, hermano, a aquellos que están subyugados por el enemigo. Y esta mujer cumplía ese propósito. Ella iba al frente también con Barak para pelear esta batalla. Hermano, hay necesidad de comprometernos en la obra de Dios para arrebatarles las almas al enemigo. Si no salimos, hermano, a las colonias, no vamos a ver almas salvadas. Si no salimos a los pasajes, no vamos a ver almas restauradas. Amén. Hay que salir, hermano, a cumplir el propósito de Dios. Hay que salir, porque hay mucha necesidad afuera. Hay que salir, hermano. Usted y yo hemos sido llamados a eso, a ir a hablar del evangelio, a cumplir ese propósito de Dios. Y nosotros veremos nuestras reuniones, hermanos, bendecidas, llenas, gloria al Señor. Hay que pregonar el evangelio, hay que cumplir ese propósito. Esta mujer no se quedaba, hermano, quieta. Ella iba al frente a pelear esa batalla. Vemos también otra mujer, hermano, que aquí cumple ese propósito. Leamos el versículo 17 al 21, dice: y el enemigo, que se llamaba el capitán del ejército Sisa, huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín, dice, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta, y él le dijo: te ruego que des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente, y le metió la estaca, dice, por la sien, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Gloria a Dios. Esta mujer también participa, hermano, de la obra de Dios, y da muerte al capitán del ejército, hermano, enemigo, Sísara, y la vemos allí como una mujer también valiente, hermano. Y allá en el capítulo 5 vemos un cántico en donde son mencionadas estas dos mujeres, mujeres valerosas, mujeres que no tuvieron miedo, ¿verdad? Esta mujer cumplió con el propósito que Dios había mandado de derrotar al enemigo. Y son mujeres que están allí en las escrituras, hermanos, porque fueron mujeres valerosas, mujeres valientes, y de esas mujeres quiere el Señor, hermano, en su pueblo. Mujeres valerosas, mujeres comprometidas. Hermanas, no se desanime usted
ante las adversidades. No se desanime ante la opresión que el enemigo quiera poner, sino seamos valientes, luchemos hasta el final, porque Dios nos ha prometido algo maravilloso, que no es de esta tierra, sino que es eterno. El Señor ha de premiar, hermano, nuestra entrega, nuestra, hermano, disposición, nuestra abnegación a nosotros mismos. Como decía el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es necesario morir a nosotros mismos para que Él crezca, hermano, para cumplir el mandato de Dios, para cumplir, hermano, el propósito al cual hemos sido llamados. Amén. Es necesario. Pensemos, hermano, en lo grande que ha sido Dios con nosotros, en lo maravilloso que el Señor ha hecho con nosotros, y vengamos y busquemos de su gracia y cumplamos ese llamado de Dios en nuestras vidas. Individualmente creo que nosotros sabemos a qué el Señor nos ha llamado. No nos ha llamado a quedarnos, hermano, quietos. No nos ha llamado a volver atrás. No nos ha llamado, hermano, a renunciar al Evangelio, sino nos ha llamado a cumplir ese propósito personal, individual. Y de ello, hermano, veremos nosotros bendición maravillosa, espiritual, hermano, en nuestras vidas. Veremos maravillas, hermano, que quizás no hemos visto, porque no hemos estado cumpliendo el propósito al cual Dios nos ha llamado. Estas mujeres lo hicieron, cumplieron, y el enemigo fue vencido. Usted, mujer valiente, vaya adelante, venza la adversidad, venza el obstáculo, venza la barrera, venza toda barrera, toda oposición, porque muchas veces hay oposición. El enemigo quiere vernos derrotados, quiere vernos, hermanos, alejados de Dios, quiere vernos separados de Dios, pero el propósito de Dios no es ese. No es que estemos siendo oprimidos por el enemigo. El propósito de Dios es que nosotros vayamos al frente a pelear esta batalla, a anunciar el Evangelio, a dar un testimonio fiel ante los hombres. Hermano, el Señor nos ha dado grandes cosas. Esta noche cierre sus ojos. Aleluya. Clame al Señor esta noche, bendiga su nombre. Si usted quizás se ha descuidado, no ha estado cumpliendo el propósito de Dios en su vida, alabe al Señor. Usted que nos oye, si Dios le ha estado llamando, venga a Él. Si usted se ha alejado de los propósitos de Dios, reconcíliase, hable con Él y dígale: Señor, ayúdame, entrego mi vida a ti para, Señor eterno, cumplir ese llamado, ese propósito, Señor, que tú quieres en mi vida. Dígaselo. Gloria al Señor. Está cordialmente invitado, oyente, los días domingo 9:30, martes 6 de la tarde y jueves 6 de la tarde por este medio de Facebook Live. El Señor le bendiga